Bueno, esto ya lo hemos hecho en otros ejercicios. Vamos a hacer un dibujo. Lo que pasa es que ayer, el otro día se lo estaba explicando a los otros compañeros, pues empezamos a hacer el ejercicio. No le estaba explicando el ejercicio, sino que le estaba explicando que si hacemos el dibujo como nos dice ahí, habrá que justificar por qué hago ese dibujo. No sé si me estoy explicando. O sea, puedo hacer el dibujo, pero si hago el dibujo de una manera, sin decir por qué lo estoy haciendo de esa manera, al final, como el otro día nos dijeron en la reunión esta de la ponencia, pues no sé qué hará el corrector, pero dirá, bueno, esto lo ha escrito, pero no lo ha justificado, no sé cuál será la forma de corregirlo. Así que vamos a hacer el dibujo y vamos a ir explicando por qué hago así el dibujo, ¿de acuerdo? Esa es la cuestión. Lo voy a explicar, no lo voy a escribir con palabras, como lo estamos explicando, para que quede así, porque si lo tengo que escribir en un rato. En vuestro caso me temo que lo vaya a tener que escribir, no podéis grabarlo y que lo suene, lo escuchen, ¿vale? Bueno, voy a dibujar las láminas primero, ¿no? Las dos láminas de cara paralela, ¿no? Y voy a dibujar primero el rayo incidente. Aquí hay poco que explicar. El rayo incidente llega con un cierto ángulo que me dicen que es Z o teta, o como queramos llamarlo teta, pero mejor no llamarlo teta. Eso es, vamos a dejarlo. Z o cita, mejor, ¿no? Que así queda más familiar, ¿no? Como... Voy a pintar un poquito más exagerado el ángulo, porque así me resulta más sencillo de... ¿Vale? Porque para hacer estos rayos se puede utilizar regla, yo no la voy a utilizar, pero no, tampoco creo que sea muy necesario, pero no, si alguien quiere utilizar regla para que le quede recto de verdad y no hacerlo a mano alzada, lo puede hacer. Este sería el rayo incidente, lo voy a llamar I. ¿Se ve bien eso o cierro ahí un poco? Que te veo cerrando y digo, no lo estáis viendo bien, ¿no? Si me lo podéis decir. ¿Se ve mejor así o no? Bueno, digo, he pintado el rayo incidente, ese lo puedo pintar, no hay que justificar nada, llega el rayo incidente, esta sería la normal, que voy a llamarlo normal 1, este sería el ángulo, este que hemos llamado Z o tita, y ahora, al meterse del aire, porque esto es el aire, al vidrio, ¿cómo pinto el ángulo de refracción inicial? Tengo que pintarlo más pequeño, ¿no? Como dice Gonzalo, ¿no? ¿Y por qué lo tengo que dibujar más pequeño? Más pequeño que tita, ¿no? ¿Por qué tengo que dibujar ese ángulo más pequeño? Eso es lo que estaba yo hablando de justificación. ¿Tiene un índice de refracción mayor? El vidrio tiene un índice de refracción mayor, ¿no? Y según la ley de Snell, ¿no? Si el índice de refracción del segundo medio es mayor, eso quiere decir que el ángulo de refracción en el segundo medio tiene que ser menor. Porque la ley de Snell me dice que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de transmisión. Si N2 es mayor que N1, esto no te lleva más remedio que decir que T es menor que I. ¿De acuerdo? Estamos justificando por qué dibujo ese rayo con un ángulo respecto a la normal más pequeño. ¿Vale? Y ahora llega una segunda superficie y tengo que dibujar una segunda normal. En principio, en esta segunda superficie, el ángulo de incidencia en esa segunda superficie, ¿cómo va a ser? Este ángulo de aquí, por cierto, este lo hemos llamado T, ¿y este cómo sería? Estaríamos de acuerdo que también vuelve a ser T. ¿Y por qué es T? Porque las dos láminas son paralelas, ¿no? Y ahí se forman dos triángulos, los cuales, lógicamente, ese ángulo, que es, digamos, el... No sé si tiene algún nombre en matemática, el adyacente, es que no me acuerdo ahora mismo, bueno, es igual, ¿cómo se llama? Los triángulos que se forman aquí, que podría dibujarlo, si queremos, aquí hay un triángulo. Y el otro que se forma aquí, lo voy a dibujar de otro color, esto lo estoy dibujando de... que lo estoy dibujando, quiero decir que nosotros no lo podemos dibujar tampoco, porque no nos dejan utilizar lápices de colores, solo un color, azul. Así que habrá que explicarlo porque estos dos triángulos forman, este ángulo de aquí tiene que ser el mismo de ahí porque sencillamente este otro de aquí es el complementario. Este sería 90 grados menos T. Y eso implica necesariamente que el otro tiene que ser T. ¿El qué? Voy a olvidarme de los colores, Pedro. Voy a señalarlo más fuerte si quieres, ¿vale? Este es un triángulo, ¿no? Y este es el otro. Los dos triángulos son iguales. O sea que uno tiene el vértice arriba y el otro tiene el vértice abajo. Uno tiene... Entonces el ángulo es el mismo. Y luego tenemos que dibujar el ángulo, el rayo emergente, ¿vale? Voy a igual un poco mejor. Un poco mejor quiero decir para que esté más... que se vea que esté más paralelo, ¿no? Este sería el rayo emergente y este ángulo de aquí es el mismo que el ángulo de incidencia. Es tita otra vez. ¿Y por qué es tita ese ángulo otra vez? Porque ahora tenemos, otra vez aplicamos la ley de Snell en la segunda superficie y en la segunda superficie tendríamos N2 por el seno de T igual a N1 por el seno de, en este caso,
que sería el ángulo de emergencia también. Voy a llamarlo de emergencia y voy a decir que es igual que, ¿no? Este es el ángulo de emergencia, pero que es igual a θ. Seno del ángulo de emergencia, pero a la vista de esto, teniendo en cuenta que n1 por el seno de i es igual a n2 por el seno de t, n2 por el seno de t, esto me lleva a la conclusión que esto es lo mismo que n1 por el seno de i. Y por tanto el ángulo de emergencia y el ángulo de incidencia son iguales, ¿vale? Estamos comprobando, en este caso no es comprobar, esto es demostrar que el ángulo de emergencia tiene que ser igual que el ángulo de incidencia, y en este caso igual a θ. Así que estamos haciendo el dibujo, lo he hecho demasiado pequeño, tenía que haberlo hecho un poquito más ancho, porque ahí que queda un poquito estrecho eso, si lo hubiese hecho un poquito más grande a lo mejor se ve mejor. Estamos comprobando, otra vez, no comprobando, estamos explicando y justificando por qué estoy dibujando esos ángulos y esos rayos de esa manera. ¿Vale? Este sería el subapartado I. ¿Alguna cuestión? Me voy entonces al subapartado segundo, el II. El subapartado I me pregunta, puesto que hemos ido siguiendo el rayo a lo largo del camino, me dice que analice su velocidad, longitud de onda y frecuencia a lo largo de ese camino. Voy a empezar en el aire, ¿vale? En la primera parte de la situación. ¿Qué velocidad tiene el rayo en el aire? Pues voy a llamarla la velocidad que tiene en el aire. Increíble. Que en este caso podría ser la misma velocidad que la luz en el vacío, ¿no? Porque normalmente la llamamos c, pero bueno, en el aire. La longitud de onda la llamo lambda del aire y la frecuencia la llamo frecuencia en el aire, ¿vale? La longitud de onda y la frecuencia pues no me han dicho cuánto vale. Podría incluso decir que la velocidad es la velocidad prácticamente de la luz en el vacío, pero ni siquiera me hace falta. Después del aire, esto pasa al vidrio, ¿no? ¿Y qué pasa en el vidrio? Pues tendremos una velocidad que será la velocidad que tenga en el vidrio. ¿Cómo habrá cambiado esa velocidad en el vidrio respecto a la del aire? Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar por la frecuencia mejor, ¿no? Y así con la frecuencia, después ya sacamos lo demás, ¿no? Bueno, podemos empezar por la velocidad porque nos dan el índice de refracción. ¿Cómo sería la frecuencia en el vidrio entonces? La misma que en el aire. Pues la frecuencia en el vidrio no cambia porque la frecuencia no cambia en todos estos procesos, puesto que la frecuencia representa el número de perturbaciones iguales que llegan a esa superficie en la unidad de tiempo, y ese número de perturbaciones iguales van a ser las mismas las que se van a transmitir en el vidrio, ¿vale? Así que por una primera parte, frecuencia en el vidrio igual que la frecuencia en el aire, ¿de acuerdo? La velocidad. Recordemos que la velocidad de propagación se relaciona directamente con los índices de refracción. El índice de refracción del aire sería c partido por la velocidad del aire, el índice de refracción del vidrio sería c partido por la velocidad en el vidrio. Así que la velocidad en el aire, si es que le damos un cierto toque, será esa. Si tomamos el índice de refracción del aire como 1, será la misma velocidad que la del vacío, ¿no? Mientras que la velocidad de propagación en el vidrio, pues será c partido por el índice de refracción en el vidrio, ¿de acuerdo? Así que la velocidad en el vidrio va a depender de cuánto sea el índice de refracción del vidrio. Si el índice de refracción es 1,5, pues tendremos una velocidad que será 1,5 veces más pequeña que la velocidad de propagación en el... he puesto el aire, perdón. Que es la velocidad de propagación en el vacío, ¿vale? Así que la velocidad de propagación disminuirá al pasar del vacío al vidrio, pero si queremos relacionarla con la del aire, pues la relacionamos, ¿no? ¿La podemos relacionar? Si sabemos la velocidad de propagación, podríamos también hacer eso. No creo que sea necesario, pero lo podemos hacer. Puedo relacionar esas dos velocidades. Voy a despejar de aquí la velocidad en el vacío, si os parece. Y como las dos son iguales, tendría una relación en lo que pasa con la velocidad de propagación entre las dos. Lo que sucede en el aire frente a lo que sucede en el vidrio. Insisto, no creo que sea necesario, pero ya que estamos, no vaya a ser que haya alguien que nos diga que no lo hemos relacionado. Sería índice de refracción del aire, índice de refracción del vidrio, por la velocidad del aire. La velocidad de propagación de la luz en el aire. Y nos faltaría hacer el estudio de la longitud de onda. Para hacer el estudio de la longitud de onda ya lo hemos hecho, la frecuencia en el aire será la misma que la frecuencia en el vidrio, ¿no? Y eso nos permite, recordando lo que es la frecuencia, que era, bueno, recordando lo que es la velocidad de propagación, lo vamos a poner aquí en general, la velocidad de propagación es lambda por f, así que f sería la velocidad de propagación partido por la longitud de onda. Podríamos ver cómo se relaciona esa longitud de onda en el vidrio con la del aire. Y también podríamos verla, si queremos, con la del vacío, que sería la otra relación que podríamos encontrar. Si queremos, ¿eh? Podríamos relacionarla también con la del vacío. Aquí podríamos encontrar una relación con la velocidad de propagación. En este caso, lo despejo, sería lambda del aire, v del vidrio partido por v del aire. Recordad que la velocidad de propagación, lógicamente, si es mayor, como la frecuencia se mantiene constante, va a hacer que la
longitud de onda también sea mayor. Es lo que estamos llegando aquí a la conclusión. Esta sería una relación que nos podría servir. Pero como hemos encontrado una relación entre las velocidades, también podemos escribirlo en función de la longitud de onda, ¿no? Y es que si pongo la velocidad de propagación del vidrio en función de la longitud de onda, como la tengo ahí puesta, será el índice de refracción del aire, índice de refracción del vidrio, velocidad del aire otra vez, y me quedaría la relación entre las longitudes de onda entre la que tendría en el aire cuando llega al vidrio en función de la que tenía en el aire, ¿vale? Si tomamos la del aire como 1, vemos, como ya vimos en otro problema, que la longitud de onda en el vidrio es la del aire dividido entre el índice de refracción del vidrio. Si consideramos, insisto, que el índice de refracción del aire es 1. Si no, pues lo podemos dejar así. Así que la longitud de onda en el vidrio habrá cambiado respecto a la del aire en función de la relación que haya entre sus índices de refracción. De hecho, se habrá reducido tantas veces como haya aumentado el índice de refracción, en este caso del vidrio, respecto del aire. Vuelvo a repetir, si la del aire la tomamos como 1, en realidad ha aumentado justamente en la cantidad que es el índice de refracción del vidrio. ¿Vale? Total, hemos hecho ya un estudio entre lo que pasa cuando pasa del aire al vidrio. Hombre, volver del vidrio al aire creo que no va a ser necesario, ¿no? Vamos a tener otra vez las mismas frecuencias, ¿no? La misma velocidad de propagación en el aire y la misma longitud de onda que tenía inicialmente. No creo que sea necesario incidir en eso. Así que ya tenemos el estudio hecho del camino, podemos decirlo, que cuando pase otra vez al aire volveremos a tener las mismas condiciones que tenía en la situación inicial. Si es necesario, porque a alguno se le haya o lo quiera decir. Realmente es lógico que al volver a pasar al aire tendremos otra vez la misma velocidad de propagación del aire, la misma longitud de onda otra vez, volverá a tenerla, y por supuesto la frecuencia no va a cambiar, igual que antes. Nos dice el apartado B, un rayo de luz monocromática, ya quieren que hagamos un problema, se propaga desde el aire hasta el agua. Incide formando un ángulo de 30 grados con la normal, eso diríamos que es el ángulo de incidencia, lo hemos llamado, ¿no? El rayo refractado en este caso lo voy a llamar T, no lo he cambiado, perdón, lo he cambiado aquí y no me he dado cuenta. Disculpadme. El ángulo en este caso de transmisión o de refracción me dice que es de, estoy tomando los datos que pone ahí, 128 grados. Perdón, eso no es el ángulo de refracción. El ángulo refractado forma 128 grados con el reflejado. Es lo que dice ahí. O sea, ese ángulo de 128 grados es el ángulo que forman el rayo reflejado y el rayo refractado. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí ya si me piden, subapartado I, me piden cuánto vale el ángulo de refracción, ayudándose de un esquema, la velocidad de propagación de la luz en el agua, y si el rayo luminoso se dirigiera desde el agua al aire, que sería la única situación en la que nos pueden preguntar eso, porque del aire al agua no me lo podrían preguntar, o bueno, mejor, a lo mejor me lo preguntan y tendremos que decirle, no me lo puedes preguntar porque del aire al agua no puede haber reflexión total, ¿vale? Porque para que haya reflexión total tiene que pasar de un medio que tenga mayor índice de refracción a uno que tenga menor índice de refracción. Y no al revés. Así que del agua al aire sí puede ocurrir, porque pasa de mayor a menor. Nos preguntan a partir de qué ángulo, acordaos que ese ángulo se llamaba ángulo límite, se produce la reflexión total, ¿vale? Bueno, voy a hacer el esquema porque además el esquema me va a servir para saber cuál es el ángulo de refracción, porque si no, a lo mejor no. Si yo no hago el esquema, no soy capaz de ver cuál es el ángulo de refracción. Así que voy a hacer el esquema, empiezo por el subapartado I, pinto la diferencia de superficie del aire al agua, a la interfase, dibujo el rayo incidente, que es el que marca todo el proceso inicialmente, dibujo la normal, dibujo el rayo reflejado y dibujo el rayo refractado. Ya hemos visto antes que, o transmitido en este caso, este es el ángulo de incidencia, este es el ángulo de reflexión y este de aquí es el ángulo de transmisión. Lo que me dicen que este ángulo de aquí, ¿no? Este es el que forma 128 grados, ¿de acuerdo? Esto es algo parecido, ¿no? Al que corrigió, no corrigiste tú, ¿no, Daniel? El del ángulo de Brewster, en el cual ese ángulo era de 90 grados. La idea en este caso es que no es de 90 grados, sino que es de 128. Pero digamos la reflexión, nunca mejor dicho, lo de la reflexión. Total. El pensamiento, la forma de sacarlo debería ser la misma, ¿no? La idea es que si nos damos cuenta en este dibujo, y por eso digo yo que el dibujo lo tengo que hacer, porque si no lo hago, yo por lo menos no me doy cuenta. Nos vemos o veríamos que el ángulo de reflexión más 128 grados más el ángulo de transmisión es de 180 grados. ¿Estamos de acuerdo o no? Y teniendo en cuenta que dice una ley de la reflexión que el ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales, ¿no? Con eso llegamos a la conclusión de que T, lo voy a despejar, ¿no? Sería 180 grados menos 128 grados y menos el ángulo de incidencia, ¿no? Estoy sustituyendo esto ya aquí y estoy poniendo el de incidencia directamente.
¿Estamos de acuerdo? Consecuencia del ángulo de transmisión o ángulo de refracción. Me voy a apoyar un momento que se me ha quedado la muñeca. Disculpadme. 180 grados, 128 grados, 30 grados. Estos son 22, ¿qué da eso? ¿Sale 22? Sí. Así que el ángulo de transmisión o ángulo de refracción, según estos datos que nos dan, es de 22 grados. Si os dais cuenta, lo que han pretendido aquí, los de la ponencia, es hacer un problema de reflexión y refracción que es un poquito diferente. Y es un poquito diferente. Digo yo, no es el típico, nos dan el de incidencia, el índice de refracción y ya nos dan el cálculo de transmisión. Bueno, seguimos su apartado 2 que me pide cuál es la velocidad de propagación en el agua. Sin embargo, no me da el índice de refracción del agua. Tendré que calcularlo previamente, ¿no? ¿Estáis conmigo? Para hallar la velocidad de propagación en el agua necesito la velocidad de la luz en el vacío y necesito el índice de refracción que tiene la luz en el agua. Pero claro, no me lo dan. ¿Por qué no me lo dan? Porque una vez calculado el ángulo de transmisión, con la ley de Snell puedo calcular ese índice de refracción. ¿Es cierto? O incluso podría intentar utilizar la ley de la refracción original, ¿no? En la cual directamente aparecían ¿qué? Las velocidades de propagación, por ahí, ¿no? Sí. Pues voy a utilizarla, ¿no? Para que sea más directo en este caso si cabe, ¿no? Si os parece bien, ¿eh? Si no. Y es que voy a utilizar la ley de Snell, pero en este caso utilizando las velocidades de propagación. En este caso será la velocidad de propagación en el aire, que voy a poner en este caso que es c, ¿no? Y la velocidad de... Bueno, voy a ponerlo bien primero. Voy a poner como es la ley y después pongo lo que es cada cosa. ¿Vale? Velocidad de propagación en el medio 1 entre la velocidad de propagación en el medio 2. Por lo que es lo mismo en este caso. Velocidad de propagación en el aire y velocidad de propagación en el agua. Me voy a poner aire y agua porque si no... ¿Vale? ¿Puedo despejar entonces ya la velocidad de propagación en el agua? Sería la velocidad de propagación en el aire multiplicado por el seno del ángulo de transmisión entre el seno del ángulo de incidencia. Como me dicen que el índice de refracción del aire es 1, ¿no? Eso quiere decir que la velocidad de propagación en el aire es la velocidad del vacío, ¿no? Porque esta velocidad de propagación en el aire sería c partido por el índice de refracción del aire. Si hubiesen dado otro dato del índice de refracción, pues lo podría haber utilizado. Así que ya puedo sustituir, ¿no? ¿Alguien lo tiene calculado? Así que ya tendríamos, gracias José Antonio, la velocidad de propagación en el agua, que es lo que me pedían en este subapartado 2, ¿vale? Si hemos calculado el índice de refracción primero, pues nada, lo calculamos primero y después utilizamos el índice de refracción para hallar la velocidad de propagación. Pero ya que tenemos una ley original con las velocidades, pues la utilizamos. ¿Alguna cuestión en este segundo subapartado? Se lo ha hecho. Bueno, nos vamos al tercero, aunque yo creo que me voy a ir a la siguiente pizarra. De hecho voy a inaugurar otra, ¿eh? Porque ahora quieren que hallemos el ángulo límite, ¿no? Y para hallar el ángulo límite vamos a recordar el fenómeno de la reflexión total, ¿no? Para eso vamos a generar otra pizarra que no la tengo aquí, la generamos. Y recordemos que en este caso, para que haya reflexión total tiene que pasar del agua al aire. Como el agua estaba aquí abajo, pues voy a seguir pintándolo igual. Además me da la sensación de que es más, tiene un sentido más lógico que lo pinte así, ¿no? Ahora, el rayo. Acordaos del sentido de los rayos, ¿vale? El rayo incidente vendría por aquí. Aquí debería dibujar el ángulo límite y aquí aparece el ángulo límite. El ángulo de refracción es de 90 grados. Esta es la situación que llamamos reflexión total. O por lo menos cómo se inicia este fenómeno de la reflexión total. ¿Vale? Como no he hallado el índice de refracción del agua, voy a seguir utilizando la ley de Snell en función de la velocidad de propagación. Pero si queremos con el índice de refracción lo podemos hacer. La ley de Snell entonces, otra vez. Recordad que solo esto ocurre cuando la velocidad de propagación en el medio 2, en este caso la velocidad en el aire es mayor que la velocidad de propagación en el agua. O al revés, el índice de refracción del aire es menor que el del agua. Solo puede ocurrir eso para que haya reflexión total. Utilizamos otra vez la ley de Snell escrita en función de las velocidades. Y tomamos t, como hemos dicho, como 90 grados. Eso nos permite calcular el ángulo límite
Y en este caso V1 es el agua y V2 es el aire, ¿vale? Como este ángulo, evidentemente, el seno de 90 grados es igual a 1, nos queda que ese ángulo límite es el arcoseno de la velocidad del agua entre la velocidad que hay en el aire, ¿vale? O lo que es lo mismo, insisto, si lo hubiésemos cogido con los índices de refracción, pues saldría con los índices de refracción. O sea, saldría al revés. N2 tendría que quedar el del aire arriba y el del agua abajo. Eso solía ser 48,8, no sé cuánto sale eso. ¿Eh? Así que hemos hallado el ángulo a partir del cual se produce la reflexión total, que se llama, recordar, ángulo límite. Ángulo no, ángulo mejor. Insisto, yo he estado utilizando ahí la ley de la reflexión, la ley de Snell, la ley de la reflexión no, la ley de la refracción, ley de Snell, con la velocidad de propagación, puesto que no me dan los índices de refracción, pero si queremos utilizarlo con los índices de refracción, habrá que determinar los índices de refracción, por lo menos del agua, el del aire me lo dan. ¿Alguna cuestión sobre el ejercicio? Insisto, es un ejercicio habitual, lo que pasa es que le han dado un cierto retoque para que sea un poquito diferente a los que se preguntan habitualmente, que siempre van por el mismo camino. Índice del medio de llegada, índice del medio de salida, ángulo de incidencia, y nos empiezan a pedir lo típico, ángulo de refracción. Aquí, de alguna manera, se ha hecho de otra forma, porque me imagino que los que se dedican a hacer problemas están hartos ya de poner problemas, y todos son los mismos, ¿no? Aunque a vosotros parezcan, pero son todos iguales. Es que hay poca variedad en este tipo de problemas, ¿eh? En este tipo hay poca variedad. Otra cosa es que pongamos dos láminas, como hemos hecho antes, o pongamos un prim, pero en este tipo de problemas es que son siempre igual, un rayo incidente, un rayo refractado, y o le damos un poco de algo diferente, o si no, pues siempre son iguales, ¿no? Significa que tampoco hay demasiada dificultad en ello, creo yo, pero bueno, eso ya es una opinión. ¿Alguna cuestión antes de dar por finalizado esto? ¿Hay algo que aclarar? ¿Todo ok? ¿Ninguna cuestión? Le damos por finalizado.